Voy a hacer una intervención a nombre de la bancada de Alianza Verde, las dos representaciones que tenemos tanto en Senado como en Cámara, en las comisiones primeras conjuntas. Y a sustentar, apreciado doctor Roosevelt Rodríguez y apreciado doctor Carrasquilla, agradeciéndoles mucho la ponencia y la ilustración que han hecho sobre ella, a sustentar la razón de una proposición con el objeto de precisar el artículo, de lograr de mejor manera el propósito que nos une a quienes apoyamos el proceso de paz, entendiendo perfectamente como legítimas las críticas de quienes no apoyan el proceso y por lo tanto tampoco apoyarán esta iniciativa, como no han apoyado ninguna de las anteriores relacionadas con el proceso. Yo quisiera pedir, por un lado, que aquí nadie quiere, nadie, estoy segura, ni el presidente ni nadie sentado en este Congreso, que volvamos a pasar por experiencias dolorosas para el país como el despeje del Caguán o como el Santa Fe de Relajito. En dos procesos de paz distintos, también ha tenido la necesidad de hacerse zonas de concentración para efectos de iniciar los procesos de desmovilización y desarme, y desafortunadamente en ambos hemos tenido amarguísimas experiencias que nadie aquí está dispuesto a tolerar ni a volver a repetir. Y para eso creo que debemos ser precisos entre el objetivo, dejar con claridad para qué son estas zonas, porque debo decir que en el marco del proceso de paz y en su implementación habrá muchas dimensiones territoriales, muchas esferas territoriales. Por ejemplo, en los acuerdos se habla de circunscripciones especiales de paz, pero es obvio que eso tiene un propósito distinto y que la magnitud territorial de esa figura no tiene por qué coincidir con las que hoy llamamos zonas de ubicación o zonas de concentración. Son dos dimensiones territoriales muy distintas que se aplicarán en momentos distintos dentro del proceso de paz. De manera que yo quisiéramos hacerles desde la bancada verde un llamado a que precisemos el propósito, la sustentación de motivos de este proyecto de ley con el articulado del proyecto de ley, porque yo veo que ahí tenemos, digamos, diferencias de lenguaje que no son solo de lenguaje, sino que pueden tener efectos legales importantes. Primero, en la sustentación de motivos, doctor Carrasquilla y doctor Roosevelt, en la sustentación de motivos se dice, por ejemplo, que se necesita precisar el marco jurídico que facilite los procedimientos iniciales de desarme, desmovilización y reincorporación previstos en esos acuerdos. En esa misma sustentación de motivos se dice que ya en procesos anteriores y en versiones anteriores de esta misma norma que fueron analizados y avalados por la Corte Constitucional, se habló de zonas de ubicación temporal o de verificación, otro nombre que se da. En un lado se dice zonas de desmovilización y desarme, en otra se habla de zonas de ubicación o de verificación, en otra parte del texto también se dice de zonas de ubicación temporal, simplemente no se dice para qué. Yo les pido por favor que tengamos una sola mentira oficial, un solo lenguaje oficial. Y cuando pasamos al articulado, ¿cierto? Al articulado que ustedes proponen o que propone el gobierno y que ustedes, digamos, en general avalan con la ponencia, no le están haciendo ningún cambio, tampoco se dice específicamente zonas de qué ni para qué. Entonces yo les pido que unifiquemos el lenguaje. Estamos hablando de zonas de concentración, estamos hablando de zonas de concentración, desmovilización y desarme, estamos hablando de zonas de ubicación temporal para el proceso de dejación de armas, de zonas de qué. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la figura concreta que estamos reglamentando e incorporarla en el articulado. Nuestra propuesta es que se diga específicamente, y ese es uno de los sentidos de nuestra proposición, porque fíjense ustedes, en el artículo 8º, que es el que estamos modificando, se habla de muchos temas, que a través de este artículo se podrán adelantar diálogos, negociaciones, firmar acuerdos, se podrán obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades, la reincorporación a la vida civil, la creación de condiciones que propendan orden político, social, económico y justo. Pero en ningún lado se habla de las tales zonas que vamos a reglamentar. Entonces hay que incorporarlas, ese es nuestro primer llamado. Incorporar, y el establecimiento de zonas que
de ubicación y dejación de armas, zonas de concentración y desmovilización, zonas de desarme. Pongámosle un nombre concreto que nos dé un norte de qué es lo que estamos reglamentando. Primer llamado de atención. Y luego seamos consistentes en llamarlos así en el desarrollo. Segundo, esto como está redactado así no sea el propósito, apreciados ponentes, señor ministro, si está por aquí, apreciados colegas, así no sea el propósito, esto como está redactado es un cheque en blanco. Señores del Congreso, restablezcanme la facultad para crear estas zonas que ni siquiera, que llaman de 4 formas distintas, en 3 páginas están llamadas de 4 formas distintas las zonas. Entonces, primero, llamémoslas de una sola forma. Y después simplemente dice el articulado, denme facultades para establecerlas. Punto. En ninguna parte dice unos mínimos criterios básicos con los que se deben establecer esas zonas y eventualmente levantar esas zonas. Porque las zonas no son, son temporales, no son permanentes en el tiempo. Luego debe haber unas causales por las que se crean y unas causales por las que se levantan, porque van a ser temporales. ¿Qué menciona nuestra proposición? 4 criterios generales que en su momento, fruto del acuerdo al que lleguen las FARC y el gobierno, tendrán que llegar a unos acuerdos específicos y detallados de dónde serán esas zonas, cuántas zonas serán, cuánto tiempo funcionarán. Eso no lo vamos a acordar aquí, eso lo acordarán en la mesa, ¿verdad? Pero una vez esos acuerdos y concertaciones se den, cuando el gobierno se disponga a expedir el decreto mediante el cual crea estas zonas, en nuestra opinión ese decreto debe especificar por lo menos 4 criterios. El primero, la delimitación geográfica precisa de las zonas, que en todo caso no podrá coincidir con áreas o cascos urbanos. Primer criterio. No es que vamos a hacer una zona de ubicación en la mitad de Sincelejo. Eso es evidente, tal vez nadie está pensando en eso, pero si es tan evidente, pongámoslo como un criterio específico. Segundo, la manera, dice aquí el artículo, y dice la sustentación de motivos, que no nos preocupemos, que no es un cheque en blanco, porque el proyecto dice específicamente que no se suspenderá el Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir, señores congresistas? Es obvio que no se va a suspender la vigencia de la Constitución en esas zonas, pero no es solo eso lo que queremos saber los colombianos. Lo que queremos saber los colombianos es cómo se va a asegurar el funcionamiento de las instituciones civiles, de policía y militares para garantizar los derechos de los concentrados y para garantizar los derechos de las comunidades. Y es posible que cada una de esas instituciones se le dé un rol y se asegure su funcionamiento de manera distinta. Es posible que las fuerzas militares, su manera de custodiar las zonas sea estar por fuera del perímetro de las zonas, mientras que las instituciones civiles podrán estar por dentro del perímetro de las zonas, qué sé yo, pero eso tiene que precisarse. Esta vaguedad de que simplemente decimos como una promesa vacía que no se suspenderá el Estado de Derecho, eso es obvio. El presidente no tiene la facultad de hacer eso, ni siquiera el Congreso puede suspender la vigencia del Estado de Derecho en ninguna porción del territorio. De manera que esa obviedad no soluciona nada. Lo que necesitamos es que nos digan con claridad, al momento de determinar las zonas, cómo se va a asegurar el funcionamiento de las instituciones. Tercero, se dice aquí específicamente, y yo lo celebro, que en esas zonas podrán, como ya lo acordó el gobierno, creo yo que con buen tino, podrán intervenir y hacer presencia los verificadores internacionales, los miembros de la ONU a los que les hemos pedido que nos ayuden a verificar el proceso de concentración y dejación de armas. Si es así, nos parece importante que el decreto entonces mencione cuál es el rol, la función específica, el alcance, los límites que tendrán en esas zonas tanto las instancias nacionales como las internacionales que participen de ese proceso de verificación. Y cuarto, ¿cuáles son los compromisos que asumen las partes en este caso el Estado colombiano y las FARC, para el funcionamiento y establecimiento de esas zonas y para terminarlas? Por ejemplo, un compromiso obvio es que las FARC tendrán que movilizar por unos corredores autorizados por el gobierno, movilizar a su tropa para que se concentren en esas zonas. Ese, por ejemplo, es un compromiso para establecerlas. Pero ¿cuál es el compromiso para levantarlas?
Por ejemplo, que se respetará la ley, que no pueden volver esa zona un Santa Fe de relajito, y que si vuelven la zona un Santa Fe de relajito, eso será causal de levantamiento de la zona. Eso no dice aquí en ninguna parte. Dicen parte las razones por las que las vamos a establecer, pero no dicen ninguna parte por qué razones eventualmente las suspenderíamos y las levantaríamos, que fue un poco lo que nos pasó en el Caguán. Tocó esperar a que pasara una cosa absurda, como que las FARC secuestraran un avión, secuestraran a un senador, lo aterrizaran en la zona, ¿no? Para que por razones obvias dijéramos que íbamos a levantar la zona. Pero no tenemos que esperar a eso. En el caso de Santa Fe, relajito fue peor. Aparentemente llevaron a un señor diputado entonces que tenía denuncias contra el señor alias Diego Arano y lo mataron. Matar a un colombiano en esa zona debería ser una causal de suspensión, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Secuestrar, ¿cuáles son las condiciones? Yo no estoy diciendo que las pongan en la ley, pero cuando saquen el decreto tendrán que establecer las condiciones concretas y los acuerdos y compromisos con los cuales se inician las zonas y por los cuales de común acuerdo las partes aceptan que si algo X y Y y Z pasara, las levantarían. O pensando en las garantías de las FARC, si el gobierno hace una operación militar de confrontación no acordada contra algunos de los miembros de las FARC concentrados en esas zonas, es obvio que la zona se rompería. Entonces esas condiciones hay que establecerlas. Yo entiendo, ayer que tuvimos esta conversación franca con el presidente de la República, con el doctor de la calle, sobre la necesidad, digamos, de culminar este proceso, este proyecto de ley, creo que todos estamos de acuerdo, todos los que apoyamos la paz, insisto, los que no, muy respetablemente no, en que queremos que esto en ningún caso se parezca ni a Caguán ni a Santa Fe de relajito. Pues ya que lo queremos, hombre, precisemos los criterios para que eso nunca más nos vuelva a pasar. En parte ocurrió la vez pasada porque la ley era demasiado amplia, demasiado flexible, no establecía criterios claros, no establecía límites claros. Entonces no volvamos a cometer el mismo error. Ustedes quieren que no pase eso, pero nos están prometiendo el mismo texto vago, ambiguo, totalmente abierto que había antes. No me parece que sea la mejor manera de solucionar un propósito que todos compartimos, que es no volver a pasar por allí. De manera que dejamos a consideración de los colegas, de los señores ponentes del gobierno, esta proposición que tiene ese único objetivo: hacer precisiones sin generar inflexibilidades, sin pretender imponerle a la mesa de negociaciones cosas que deben salir de allí, pero que sí en el momento debido se precisen, para no estar en los problemas del pasado. Termino entonces simplemente resumiendo el sentido de nuestra proposición. Son dos cosas muy concretas. Definamos el nombre y el propósito de estas zonas. Pongámonos de acuerdo en el lenguaje más pertinente, objetivo y que no afecte las negociaciones. Zonas de ubicación temporal para dejación de armas, zonas de concentración para la dejación de armas, pero que nos quede claro, no solo el nombre sino el objetivo. ¿Son para qué? No son para dialogar está la Mesa de La Habana, no son para concertar está la Mesa de La Habana. Estas zonas son para un propósito muy concreto, que es empezar el proceso de verificación de dejación de armas de las FARC. Para eso son. Entonces digámoslo con claridad. Y segundo, pongámosle unos criterios de establecimiento, funcionamiento y eventual levantamiento de esas zonas para no repetir los errores del pasado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.